Muy buenos días, estimados hermanos, amigos de SMI, Reforma El Salvador. Una vez más estamos con vosotros para seguir escuchando la hermosa enseñanza de la bendita palabra de nuestro Dios. Hoy, en este día, pues vamos a meditar una vez más. Pero antes, no queremos comenzar sin elevar nuestras oraciones al Todopoderoso para que Él dirija nuestra mente y nuestro corazón. Por favor, hermanos, oremos. Bendito seas, Señor Dios del universo, te damos gracias una vez más por permitirnos el privilegio de la vida, la oportunidad de una vez más poder llegar a la intimidad de los corazones y los hogares de todos nuestros hermanos. Deseamos que esta meditación abra nuestros ojos y nos permita cumplir las exigencias que tú tienes para cada uno de tus hijos. Deseamos, Señor, recibir la dirección, recibir tu Espíritu Santo y también la motivación para honrarte y glorificarte. En todo momento, en todo lugar donde nos encontremos, podamos reflejar tu santo rostro y que también las almas puedan conocerte a través de nuestro testimonio. Amado Padre, en tu nombre nos encomendamos, deseamos tu bendición y el perdón de todos nuestros pecados. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, lo pedimos confiadamente en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, hoy tenemos siempre la meditación matinal para este jueves 19 de marzo. La fe por la cual vivo es nuestro libro guía para que todos podamos compartir. Y el tema de hoy es: hay maravillas en la ley de Dios. Mis amados hermanos, cuando nosotros pensamos en qué sería una maravilla, podemos decir que las maravillas son sucesos extraordinarios que causan gran admiración, asombro o fascinación. Se utilizan para describir quizá algunos lugares, algunas obras hechas por artistas excepcionales. Y bueno, hay muchas cosas, digamos, cuando uno hace un viaje y ve las maravillas de la naturaleza. Bueno, todas estas cosas podemos entender como una de las maravillas eternas de nuestro Dios. Pero así como nosotros podemos describir lugares maravillosos, ambientes que nos reflejan grandeza y nos hacen sentirnos admirados, cuando estudiamos también nosotros la palabra del Señor, nosotros lo hacemos con detenimiento, encontraremos las grandes maravillas que tiene la santa ley de Dios. Algunos, digamos, sinónimos de maravillas podemos decir que son milagros, son bellezas, son cosas importantísimas que admiran al ser humano. Una de las cuales humanamente podemos decir, por ejemplo, la gente se admira cuando llega a las ruinas del Machu Picchu, por ejemplo, y dicen cómo es posible que la gente del pasado haya tenido tanta sabiduría, tanta cosa en su mente para hacer todo muy hermoso y perfecto casi. Entonces, eso causa admiración. Pero el estudio de la Biblia, hermanos, y especialmente la santa ley de Dios, tiene maravillas. Vamos a ver lo que dice el Salmo 119, el versículo 18. Dice así: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Interesante, mis queridos hermanos, cómo la palabra del Señor nos viene a nosotros a dar a conocer en este sencillo texto que la razón principal por la cual nosotros no entendemos o no percibimos las maravillas de Dios es que nuestros ojos están cerrados. Nuestros ojos no tienen una visión clara. Una visión espiritual, por supuesto, porque es probable que usted no necesite anteojos físicamente, es probable que usted mire perfectamente, de lejos, de cerca, pueda leer, pero no se refiere a eso, mis queridos hermanos, ahora en esta meditación. Cuando Dios dice, abre, o el escrito del salmista dice, abre mis ojos, se está refiriendo a la comprensión, a la inteligencia que nosotros debemos desarrollar al estudiar detenidamente las cosas que son de Dios, las enseñanzas de Dios y de manera especial su santa ley. La ley de Dios tiene maravillas, hermanos. La ley de Dios tiene que enseñarnos muchísimo. Si tan solo los seres humanos se apegaran al consejo, se apegaran a la enseñanza de Dios, guardaran totalmente lo que significa los 10 mandamientos, que son la ley moral que Dios exalta en toda la Biblia,
entonces, hermanos, tales personas encontrarían un ambiente maravilloso donde vivir, habría un compañerismo, habría un ambiente hermoso y no podríamos nosotros, o no querríamos, más bien dicho, abandonar este mundo, porque nosotros nos encontraríamos en una situación llena de felicidad, lleno de hermosura, y no quisiéramos abandonar un ambiente tal. Hay veces que hemos visitado lugares preciosos y nos gusta observar y quedarnos ahí por largo rato observando la creación. Pero cuando nosotros encontremos ese sabor, esa gracia, cuando Dios abra nuestros ojos, pidámosle al Señor, como el salmista David, que abra nuestros ojos para que nosotros también comprendamos la grandeza, las maravillas, la preciosura que está en la enseñanza de la Biblia y de manera particular en sus santos mandamientos. El consejo inspirado nos dice así: Jesucristo es la gloria de la ley. Los brillantes rayos del sol de justicia deben reflejarse en sus mensajeros y alumbrar la mente de los pecadores, para que sean inducidos a decir como el salmista: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hermanos y hermanas, en esto debemos nosotros tener una particular comprensión, y es el hecho de que cuando nosotros miramos espiritualmente en la santa ley de Dios, nos motiva a ser prácticos en ese sentido. Cuando nosotros entendemos por la misericordia del Espíritu Santo, también comprendemos el mensaje, nosotros llegamos a ser personas que se convierten en canales de bendición para otros. Y dice que los demás, los que están a nuestro alrededor, son inducidos también a pensar y a decidir honrar a Cristo al ver la forma peculiar, la forma particular y la forma, digamos, honesta y feliz en que nosotros podemos conducirnos sin necesidad de transgredir los mandamientos de Dios. Pero la pregunta es: ¿por qué la mayoría de personas no logran comprender la importancia que tiene la santa ley de Dios en este sentido o en la vida del ser humano para poder desarrollarse mejor, el mejor ambiente? Imagínense, la Biblia nos enseña a que no matemos. Vea, el mandamiento dice: no matarás. Si nosotros lo respetáramos, entonces nosotros no tendríamos ningún problema, ninguna persona tuviera problema. ¿Por qué van a la cárcel muchos? Porque se arriesgan por su temperamento, por desconocimiento, por no ver las maravillas de la ley de Dios, se atreven a quitarle la vida a alguien que es semejante de nosotros. Si cumpliéramos la ley, si observáramos nosotros la santa ley de Dios, entenderíamos que son fundamentos para proteger nuestra propia existencia, nuestra propia vida. Eso es maravilloso que nosotros lo entendamos así. Cuando nosotros obedezcamos la ley, estaremos completamente protegidos y seremos en un círculo precioso, en un círculo perfecto, seremos nosotros instrumentos para elevar a otros al conocimiento. Y entonces tendremos una visión clara. La gente querrá obedecer también al ver lo feliz o lo bueno que la pasamos nosotros al obedecer al Señor. Miren lo que dice este escrito: muchos no disciernen las maravillas que encierra la ley de Dios. No han contemplado lo que le fue revelado a Moisés cuando pidió: muéstrame tu gloria. Cuando Moisés pidió eso, Dios le reveló a Moisés su carácter. Vean qué interesante es esto. No se trata de una luz superficial o natural, digamos, que alumbre lugares oscuros físicamente. No. Se trata, hermanos, de que cuando nosotros mostremos la gloria, cuando nosotros mostremos la gloria de Dios y las maravillas de la ley de Dios operadas en nuestra existencia, vendrán a reflejarse en actos de bondad, en actos de misericordia, en actos de puro amor hacia nuestros semejantes. Es interesante pensar en el párrafo que acabamos de leer, porque Moisés le pidió a Dios que le muestre su gloria. Nosotros hemos entendido que gloria es un sinónimo de luz resplandeciente, de conocimiento. Y entonces, cuando Moisés recibe la respuesta,
recibe muestras del carácter amable, compasivo, misericordioso de nuestro Dios. Entonces, eso es maravilloso que nosotros lo entendamos. Es decir, que cuando nosotros tengamos los ojos abiertos, en nuestro carácter reflejaremos los principios adorables de la santa ley de Dios. Dice el escrito que la ley del cielo es siempre misericordiosa, bondadosa, tierna y ennoblecedora. Imagínense qué interesante descripción que hace el espíritu de profecía de la santa ley de Dios. Nosotros hemos pensado en restricción. Nosotros a veces pensamos en que nos prohíbe cosas, que esto nos impide y esto otro y lo otro, porque en realidad al examinar uno por uno los mandamientos, nosotros vemos que son restricciones, 8 restricciones y 2 afirmaciones. Pero al profundizarlo, nosotros vemos que es para nuestro bien. Somos nosotros los que deberíamos empeñarnos constantemente en poder transformar esos principios que hemos conocido en nuestras prácticas diarias. Solo así reflejaremos nosotros la gloria de Dios y también entenderemos las maravillas que tiene la santa ley de Dios para nosotros. El mundo, dice el escrito, no la comprende. El mundo no entiende por qué tanta restricción y por qué esto y por qué lo otro. La gente no entiende, la mayoría. Pero los pocos que logran discernir se dan cuenta que esos mandamientos son por nuestro bien, para que nosotros vivamos mejor, para que no nos metamos en problemas, en dificultades que alteren nuestro buen vivir. Entonces, y ahí es maravilloso que nosotros podamos ejecutar estos principios. Hay otro escrito muy interesante que dice: la ley pisoteada de Dios ha de ser ensalzada delante de la gente. Tan pronto como ésta se vuelva con fervor y reverencia a las santas escrituras, la luz del cielo le revelará cosas admirables en cuanto a la ley de Dios. Las verdades que resultaban demasiado profundas para intelectos gigantescos son comprendidas por niños en Cristo. Escuche qué interesante. La razón por la cual muchas personas no han comprendido, muchas personas han pisoteado, es porque no han tenido la entereza de examinar profundamente en los consejos del Señor. Tan pronto, dice aquí, tan pronto como ésta se vuelva con fervor y reverencia a la Escritura, a buscar en la Biblia, a comprobar por qué es que Dios nos exige que guardemos tales o cuales mandamientos, entonces, queridos hermanos, nosotros llegaremos a la comprensión. Las Escrituras se revelarán ante nuestros ojos. Las maravillas, como decía el salmista David, aparecerán ante nuestra vista. Y nosotros mismos diremos: gracias, Señor, por estos mandamientos. Gracias, Dios mío, por estas obras, por estas enseñanzas que nos ayudan a nosotros a vivir de una manera más digna, más perfecta y más apegada al consejo que Dios quiere que tengamos. Pero necesitamos hacer ese paso, conocer cuáles son esos mandamientos, estudiarlos con diligencia, sin prejuicio. La gente, la verdad, es la que tiene prejuicios y ellos creen que al igual, vean, Satanás ha puesto esos pensamientos, porque el único que dice que la ley de Dios no debe ser obedecida, que está abolida, es Satanás. En una de estas meditaciones anteriores entendíamos que Satanás es el que pone el pensamiento, porque quiso aprovechar la oportunidad, ya que no pudo vencer a Cristo en la tierra. Dijo: aprovecharemos la confusión que se va a generar entre la ley ritual, que sí llegaba al fin, y la ley moral, que sigue vigente por los siglos de los siglos, y vamos a hacer creer a la gente que todo está caducado. Entonces es así como Satanás logra mucha ventaja. Pero las personas que son sinceras, las personas que buscan atentamente en la ley de Jehová, en la Biblia, y tratan de comprender sin prejuicios, encontrarán admirables maravillas en la santa ley de Dios, verdades profundas que dice el escrito, que mentes gigantescas cuando lo estudian sin la luz del Espíritu Santo no logran comprender.
pero que niños sencillos, que no tienen malicia, que no tienen ninguna otra cosa más que vivir para Cristo, entonces ellos comprenden las grandes maravillas que Dios tiene para nosotros. Ahora bien, dice más, no debemos considerar a Dios como un ser que está demasiado atento para castigar el pecado de o al pecador por sus pecados. Miren este pensamiento qué interesante. Y es lo que pone Satanás en la mente de los seres humanos. Que Dios es un Dios duro, que está pendiente, que está atento para ver el descuido o el desliz que tenga una persona para atacarlo con castigo pronto. No. Dice el escrito que no debemos considerar a Dios así, como un ser que está deseando castigar. De hecho, hay un escrito inspirado que dice, y la Biblia también, que castigar para Dios es una obra extraña. Para Dios no es deleite para Él que castigue, que someta a sufrimiento a la gente, o aunque Él no lo hace directamente, sino que solo permite que las consecuencias se desarrollen naturales, y entonces el ser humano que ha transgredido, que ha pecado, que se ha vuelto atrás y que ha sido deshonesto con la palabra del Señor, entonces sufre las consecuencias. Tal persona sufre. No es que Dios directamente se ensañe con el ser humano y lo quiera someter para el sufrimiento. No, Él permite que los acontecimientos naturales pasen para que nosotros tal vez consideremos buscar al Señor con nueva dedicación. Por eso dice aquí que no debemos considerar a Dios como un ser que está deseando castigar al pecador por sus pecados. Dice, es el mismo pecador que acarrea su castigo. Sus propias acciones crean una cadena de circunstancias que le conducen a ese resultado. Imagínense qué importante. Son nuestras mismas acciones, nuestras mismas decisiones las que nos llevan a sufrir las consecuencias de nuestro apartamiento de Dios. Cada transgresión reacciona sobre el pecador, obra en él un cambio de carácter y lo hace más propenso a incurrir en una nueva transgresión. Escuche esto, qué importante. Por eso debemos tener cuidado al primer punto, al primer desliz. Ese es lo que nosotros debemos tener cuidado de darlo. Porque de acuerdo al escrito, una vez peguemos un desliz, vamos con mayor facilidad a pegar otro y otro. Una mala decisión, un mal acto, una mala comprensión de lo que es la palabra, nos lleva seducidos a cometer más y más transgresiones y nos hace paulatinamente apartarnos más del consejo de la palabra inspirada. Por eso, hermanos, cada uno de nosotros debe estar atento. Cada uno de nosotros debe estar pendiente de nuestras acciones, estar despiertos, como dice la Biblia. Al escoger el pecado, los hombres se separan de Dios y cortan ellos mismos el canal de bendiciones, y el resultado seguro será la ruina y la muerte. Qué terrible, mis hermanos. ¿Qué más podemos decir? ¿No es Dios responsable entonces de las cosas malas que nos acontezcan? No es Dios el responsable de que a nosotros vayamos de fracaso en fracaso y siendo amargados, culpando a medio mundo por nuestras acciones, desarrollando aspectos que no son naturales en nuestra vida. Pero no es el resultado de que Dios nos odie, que Dios nos deseche, que Dios diga, este no me parece. No, mis hermanos, no es eso la condición que nosotros debemos tener. No es el pensamiento que debemos asumir. Debemos tener la seguridad que nuestras acciones son las que nos conducen y que lo que sufrimos, lo que padecemos, es el resultado perfecto de nuestras inclinaciones y nuestras decisiones previas. Así que Dios no es responsable del mal en ningún momento. Dios dotó al ser humano para que viva feliz, para que sea honrado, para que honre a Dios, pero somos nosotros los que no queremos someternos a la enseñanza del Señor Jesús. Por lo tanto, queridos hermanos, al meditar en estas cosas, al pensar en las maravillas de la ley de Dios, ¿cuánto nos hemos perdido nosotros por ser desobedientes? ¿Cuánto nos hemos perdido? ¿Cuánta bendición? Dice que cortamos la bendición cuando decidimos pecar contra Dios. Entonces, la pregunta es, qué feliz hubiera sido
qué importancia le hubiera dado a Dios a mi vida, cuánta influencia positiva podría yo haber dado al mundo si hubiese decidido ser leal completo a Dios. Me hubiera evitado muchos errores, muchos fracasos, muchos desalientos. Todo eso me lo hubiera evitado yo con la sencilla decisión de ser fiel y obedecer a nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, la invitación no es demasiado tarde todavía. Puede que seamos hombres o mujeres golpeados de la vida. Puede que todavía tengamos nosotros situaciones que sean complicadas y difíciles para asumir. Pero decida seguir a Cristo, decida ver las maravillas de la ley, decida obedecer al Señor tal como Él lo ha demandado. Y hermanos, nuestra vida tendrá un cambio maravilloso. Nuestra vida será diferente, nuestra vida será mejor y tendremos la aprobación, sobre todo, de nuestro Dios. Así que, queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra y bendiga a todos los que se conectaron hoy para compartir con nosotros. Miremos las maravillas de la ley de Dios y actuemos conforme a la enseñanza del Señor Jesús. Es mi mejor deseo en esta hermosa y bella mañana. Amén. Oremos, mis queridos hermanos. Soberano Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta hermosa mañana queremos agradecerte por darnos el privilegio de la vida, por darnos la oportunidad, Señor, de comprender que en tu ley hay maravillas y que tu ley tú la dejaste para que nosotros la honremos, la obedezcamos y podamos disfrutar de las bendiciones que acarrea el ser obediente a tus preceptos. Oramos, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que se conectaron, para que tú les bendigas grandemente y les permitas poder tener la visión espiritual para, si hay transgresión, apartarnos de lo malo. Queremos orar de manera muy especial por hermanos que están pasando situaciones complicadas en su vida de distinta índole. Oramos por Luis Campos y su compañera. Oramos por hermano Aníbal y su esposa también. Deseamos que tu bendición y tu Espíritu Santo pueda llenarlos para cubrir las dificultades, llenar vacíos y solventar las dificultades que puedan haber en estos matrimonios. Oramos también por todos los hermanos que tienen alguna otra dificultad de cualquier índole. En tu gracia los encomendamos, Señor. Deseamos que tu bendición no sea parte de nosotros y que el reflejo que nosotros mostremos sea obediencia perfecta a tu santa ley. Quédate en nuestros corazones, danos el Espíritu Santo. Lo pedimos, Señor, sin merecerlo, confiadamente lo hacemos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis estimados hermanos, amigos, que el Señor los guarde en este día, tengan éxito y si Dios lo permite, nos vemos en una próxima meditación más. Hasta pronto.